La adolescencia es una etapa de la vida sobre la que se han publicado diversos libros desde diferentes puntos de vista también y desde diferentes disciplinas. Nosotros hoy tenemos en Calamocha Noticias a Lorenzo Meller. Él es escritor, acaba de lanzar hace unos meses, ya unos años, sí, un libro acerca de esta etapa tan importante a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Lorenzo, bienvenido. Hola. A Calamocha Noticias. Hola, buenas. Y muchas gracias por hacernos un huequito y estar con nosotros en este momento. Lorenzo, tu libro se llama Hablarle a la pared. ¿Cuántos padres, cuántas madres habrán dicho esa frase en relación con el diálogo que mantienen con su hijo adolescente? Y también cuántos hijos e hijas adolescentes habrán hecho o habrán tenido el mismo pensamiento acerca de sus padres, ¿no? Es como si le hablara a la pared, no se entera de nada. Exacto, muchas veces pensamos, claro, desde nuestra visión más adulta, pensamos que somos nosotros y nosotras las que estamos hablando a la pared cuando hablamos con un hijo o una hija adolescente. Sin embargo, lo que está pasando también es que el diálogo es entre dos paredes, es decir, esta persona adolescente la que intenta comunicarse con nosotros, decirnos qué siente, sobre todo qué siente, y no lo consigue porque no lo hace con palabras como nosotros esperamos, porque muchas veces ni nos hablan, sino que lo hacen con gestos, nos están diciendo con muchas maneras de expresarse, de hechos, nos están diciendo el dolor que pueden estar pasando o por la situación en la que están pidiendo ayuda, aunque nos digan que no la quieren. Lorenzo, tú eres profesor de la asignatura de Tecnología en el Instituto Zaurín de Ateca, con lo cual tienes relación con los adolescentes mínimo de lunes a viernes, ¿no? Desde hace 15 años. Desde hace 15 años soy profesor de Tecnología y luego a la par estudié Psicología y hice las prácticas en un instituto. Yo ahí cuando te acercas a los adolescentes o cuando estás trabajando con ellos, al principio te echas para atrás, da respeto, da miedo, porque te retan de una manera no como los niños de infantil, ¿no? Sino que te retan de una manera que incluso pueden hacer daño. Puedes hacer una cosa como profesor, que es ponerte una coraza y ya está. O puedes hacer otra, que es por la que opté yo, que era abrirme a ellos e intentar comprender qué es lo que están viviendo, por qué hacen lo que hacen, intentar comprenderlos. La única manera de hacerlo es a través de las emociones, es acercándote a ellos, dejarles que se expresen, intentar comprenderles, respetarles, poniendo los límites que hay que poner, pero sobre todo acercarte, ¿no? Y si hace falta, por darles un abrazo en un determinado momento. ¿En qué momento un ingeniero de telecomunicaciones como eras tú decide ser docente de secundaria? Bueno, es una salida más, ¿no? Porque en este país no creo que esté bien hecho lo de la educación secundaria, porque primero estudias una licenciatura o una ingeniería y luego ya decides si quieres ser profesor, y creo que tendría que ser al revés. Yo tengo la suerte de que decidí ser profesor no porque tuviera vocación, sino porque, bueno, pues era una salida más que probé a ver si me gustaba y me encantó. De hecho, ahora no lo cambiaba por nada, salvo algún día que acaba destrozado, pero no lo cambiaba por nada. Tuve la suerte de probarlo, mientras todos mis compañeros de carrera se iban a trabajar fuera o a grandes empresas, pues yo decidí probar lo de la educación y me quedé enamorado de esta profesión. Luego, como bien decías, estudiaste psicología. Una vez que empezaste a ejercer como profesor, decidiste pues acercarte de esa forma, ¿no? Ayudarte un poquito para acercarte más a tus alumnos con esta carrera y con esta formación. Exacto. O sea, tenía que buscar herramientas para intentar comprender a mis alumnos y alumnas. Y la única manera era seguir estudiando y seguir aprendiendo. Y dije, tengo que aprender algo de psicología, si no seré capaz de acercarme. Al final sí que lo hubiera conseguido, pero creo que la psicología me ayudaba a comprender, a justificar actos, a acercarme a problemáticas que son las que se reflejan en esta novela, acercarme a problemáticas. Luego también analizar un poco la sociedad, el tiempo en el que les está tocando vivir, que no es el mismo que me tocó a mí y por lo tanto no va el comportamiento de mis alumnos no va a ser el mismo que cuando yo tenía su edad. Por cierto, aunque esto sea Calamocha TV y Calamocha Noticias, tenemos muy cerquita Monreal del Campo. Seguro que algunos de tus exalumnos te están viendo porque tú fuiste profesor en el Instituto Salvador Victoria de Monreal del Campo, ¿no? Exacto, estuve ahí, pues no llevo un añito y la verdad fue yo creo la primera experiencia docente.
y fue maravilloso trabajar en Montreal hace ya, pues eso, la friolera de 15 años en el 2007 y encantado, desde luego. Lorenzo, en tu libro, en Hablarle a la pared, hablas de Silvia, una chica que tiene 15 años, está en plena adolescencia, está, bueno, pues ya casi acercándose un poco más a la etapa adulta, está más cerca de la etapa adulta que de la etapa de niñez que ha dejado, ¿no? Y le acompañas en ese tránsito y en esa evolución que tiene que vivir ella. Háblanos de qué podemos encontrar en este libro, porque es un libro de narrativa, ¿no? Sí, es una novela con muchísimo diálogo, muy rápida de leer, porque no hay casi párrafos largos y farragosos, sino que es toda la trama son diálogos y va pasando muy rápido, ¿no? Rápido porque la vida de un adolescente es rápida. La que hoy es mi amiga, mañana deja de serlo. Hoy me siento heavy, mañana seré emo, ¿no? Y vamos cambiando van cambiando de personalidad porque sí, ¿no? Porque la vida es así, porque es frenética a esa edad. Así es el libro, muy rápido. Esta chica, Silvia, ocurre un hecho puntual, que se ve abocada a tener que ir a terapia, ¿no? Una cosa que hoy en día, por culpa de la pandemia, se ha agravado, pero ya existía antes de la pandemia, la salud mental, ¿no? Entonces se ve abocada a ir a un psicólogo, donde a través de una terapia pues consigue sacar a la luz un trauma que tenía del pasado, que no voy a desvelar, desde luego, que es el que le ha llevado a hacer lo que hizo. Bueno, quien quiera saber datos más concretos, que busque Hablarle a la pared, que es donde podrá leer la historia completa. Exacto. De Silvia, ¿no? Los hechos que narras son reales, no son hechos que le hayan ocurrido a una única persona, pero bueno, tú te has valido de tu experiencia y de tu contacto con los adolescentes para poder escribir este libro, ¿no? Sí, son hechos reales de alumnos y alumnas, sobre todo alumnas que han vivido situaciones muy difíciles, muy duras, con mucho sufrimiento, y que los he querido plasmar. Son situaciones que han pasado a lo largo de estos 15 años en diferentes centros, y no todo en la misma persona, desde luego, y lo he plasmado todo en una novela, porque tenía que expresarlo, tenía que materializar ese dolor que había vivido, que había experimentado a través de estas personas, ¿no? De estos adolescentes que tenía a mi alrededor. Me he acercado a ellos, me he ido acercando cada vez más, y cada vez más he descubierto el dolor de situaciones realmente dramáticas, que gracias a Dios pues no es lo más habitual, ¿no? Lo habitual es pues una adolescencia, bueno, pues esa adolescencia donde ocurren un montón de cosas, pero no son cosas traumáticas. En este caso, en la novela sí que ocurre esto, pero hay comportamientos disruptivos que sí que ocurren a diario en muchos alumnos, y esto aparece también en la novela. Es una novela que está dirigida al público adolescente, sí. De hecho. Es una novela dirigida al público adolescente porque es muy fácil de leer, la hice queriendo con un lenguaje muy sencillo, diálogo muy vertiginoso, pero que resulta que se la han leído familias, y les ha parecido... primero, se han asustado. Dice: Lorenzo, ¿de verdad esto es así? Y sí, o sea, esto es así, un poco grotesco, de una manera un tanto, ¿cómo decirlo? Pues eso, grotesca, ¿no? Donde ocurren cosas que no tendrían que ocurrir y tal. Un realismo sucio, que se llama, como historias del Cronen, puede ser, ¿no? Que a veces ocurren cosas que son demasiado exageradas, pero que están basadas en hechos reales, y lo único que hago es utilizar estas como un recurso literario, esta manera de contarlas, ¿no? ¿De dónde nace esa necesidad de contar esas historias? Bueno, en realidad todo nace de la necesidad de decirle a la gente el lenguaje, parte de esto. Luego ya me di cuenta que había más cosas detrás, por lo cual lo estaba escribiendo, o motivaciones. Pero la primera de todas era que yo quería expresarle a la gente el lenguaje que utilizan los adolescentes para comunicarse. Esa cantidad de palabrotas y un lenguaje súper agresivo, que incluso que igual en las casas, ¿no? Porque es lógico que utilicen otro lenguaje cuando están delante de sus familias, ¿no? Pero cuando están ellos solos,
están utilizando un lenguaje muy agresivo, faltándose al respeto de una manera tremenda, y yo partió de eso. De hecho, es que hay una cantidad de palabrotas en el libro tremenda, pero es que hablan así entre ellos. Luego, cuando están en casa, igual que cuando están en casa no fuman, pero fuera de casa sí que fuman, pues el lenguaje ocurre lo mismo. Cuando están fuera de casa, utilizan un lenguaje entre ellos, sin querer faltar al respeto, pero lo hacen, ¿no? Y eso es lo que quería mostrar. Después ya la motivación fue empezar a explicar el dolor y el sufrimiento de muchos de mis alumnos, que a veces no nos damos cuenta, a no ser que te acerques a ellos, te abras y entonces se te empiecen a abrir y a contar qué es lo que está pasando en sus entornos, ¿no? En la familia, con sus amigos, una cantidad de sufrimientos tremendos que quería plasmar en una novela, sobre todo pues en honor a muchos adolescentes que tienen una situación familiar desastrosa, llegan al instituto y les exigimos que saquen buenas notas, que te estés quieto, que estés sentado, que escuches, que hagas las tareas, cuando en realidad lo que necesitan es quizás un abrazo y un poco de comprensión, ¿no? Pero claro, los profesores muchas veces no sabemos acercar a estas realidades, nos cuesta. Tenemos igual 100 alumnos y nos cuesta acercarnos a ver qué está pasando. Bueno, pues en este libro intento, o lo que quiero es poner de relevancia que esto está ocurriendo, que como profesionales tenemos que acercarnos un poquito a la realidad de estas personas, y en honor a todas estas chicas y chicos adolescentes que tan mal lo pasan, ¿no? Claro, porque es un cambio una transición complicada, pasar de ser un niño, pasar a ser un adulto. O sea, a veces todavía no tienes la madurez suficiente, pero ya te empiezan a tratar como un adulto. No sé si tú percibes que la adolescencia cada vez empieza antes y tarda más en terminar, porque es un comentario que se suele hacer muchas veces, ¿no?, en la sociedad. Sí, bueno, la verdad es que hoy lo comentaba con un compañero, y es que parece que el curso conflictivo antes era cuarto, luego bajó a tercero, y ahora el curso conflictivo puede ser segundo de la ESO. Parece que cada vez pues como que se animan antes a tener comportamientos disruptivos, ¿no? La adolescencia es una etapa complicada porque hay una parte de nuestro cerebro, que es esta que está aquí encima de los ojos, que es el córtex prefrontal, que todavía no está formada del todo. Es la parte que nos ayuda a programar, a saber qué vamos a hacer después, es decir, un pensamiento de futuro, ¿no? Pues eso, de programar. Aquí, en un adolescente, lo que predomina es la dopamina, que es una parte del cerebro que es la que me da satisfacción y ya está, o sea, no hay más. Y esa es la parte que más, que es la que predomina y es la que hace avanzar. Tiene su lógica también. Si pensamos hace 10.000, 15.000 años, la persona joven y más fuerte era la que tenía que salir a experimentar, a cazar o a lo que fuera, ¿no? Y no tenía que tener miedo, ya está. Y lo que pasa es que ahora no estamos en esa situación y lo que se hace es, pues, probar. Es lo que se llama el síndrome de invencibilidad. Yo me siento invencible. A mí el fumar no me va a matar. Yo lo dejo cuando quiera. Yo puedo hacer puenting. Yo me tiro con la bicicleta por una bajada tremenda y no me va a pasar nada, ¿no? Esto se hace a esta edad. ¿Por qué? Porque todavía no está formado. También es la edad en la que nos cuesta un montón levantarnos por la mañana, porque hay otra parte del cerebro que todavía no está hecha. Poco a poco, o sea, hay que ir trabajándola. Y son más nocturnos, les gusta más la noche y demás. Claro, todo tiene una explicación. Son procesos fisiológicos, al fin y al cabo. Eso es. Hay una cosa que es un proceso fisiológico, pero eso no es óbice, no tendría que ser excusa para ciertos comportamientos que no, porque vivimos en una sociedad y esto lo tienen que empezar a comprender, y se comprende en esta etapa. Y es ahí donde tenemos que entrar los educadores, las familias, a trabajar, pues que poco a poco ir limando, no de la noche a la mañana, pero poco a poco ir trabajando estos comportamientos en sociedad. ¿Qué feedback recibes desde las diferentes perspectivas, desde los adolescentes, padres, madres, tutores, profesores que hayan leído tu libro? Bueno, he recibido de todo, desde luego, pero si me parto de los alumnos y alumnas, yo este libro, que lo considero como un poco durillo, a ellos no les parece nada duro, o sea, les parece súper real. También se tiende a magnificar un poco la realidad cuando eres adolescente, pero les parece súper real, y que eso pasa, o sea, todo lo que pasa ahí es real, y lo comprenden que es real. Cuando lo ven las madres y los padres, lo leen, dicen, pero de verdad, o sea, lo primero es el asombro. Se escandalizan un poco. Sí, y no se creen que sea cierto. Y cuando lo leen muchos docentes,
les parece exagerado, pero dicen, bueno, lo de las palabrotas es cierto, ¿vale? O sea, sí que muchas de las cosas que hay ahí comprenden que son ciertas. Hablabas de la pandemia, de la salud mental, que bueno, se ha puesto de manifiesto que existe una necesidad. Tal vez no sé si decir muy bien a raíz de la pandemia, o era una necesidad que existía ya antes, que estaba latente y que a raíz de la pandemia pues ha salido a flote esa necesidad de cuidar de nuestra salud mental. No sé si crees que la adolescencia es una etapa en la que hay que cuidar especialmente de la salud mental, y si crees que se está prestando suficiente atención a este aspecto. Es que aquí hay varios componentes. El primero que veo que se necesita trabajar mucho, o al menos normalizar que haya que tener una salud mental, que seamos sanos mentalmente, creo que poco a poco se está normalizando, ¿no? La salud no es simplemente no estar enfermo, sino que no es la ausencia de enfermedad, sino es algo más, ¿no? Es estar sano, es estar bien contigo mismo. Físicamente, pero también mentalmente. La pandemia ha agravado una situación, pero que era social, a mi modo de ver. No es sano ser individual, o el individualismo no es sano a nivel mental, porque mentalmente somos colectivos. No es sano el consumismo, no es sano un montón de cosas que han cambiado en la sociedad de un tiempo a esta parte, que la pandemia ha agravado por culpa de no podernos relacionar, y en los adolescentes ni te cuento. La necesidad de filiación, de estar con otras personas cuando eres adolescente, es fundamental, o sea, es primordial. E intentar agradar a los demás, ahí es donde vas aprendiendo. Es imposible no aprender cuando eres adolescente, salvo que te quedes en casa y no puedas relacionarte con otras personas, que no vayas al instituto, incluido el instituto, aunque te quedes dormido en clase, es una manera de aprender. ¿Qué pasa? Que en una pandemia nos hemos quedado en casa y las personas mayores pues más o menos lo hemos llevado. Pero un adolescente que tiene una necesidad de filiación tremenda, de juntarse, de hablar, de comunicar, de decir lo que odio a mis padres, o de cualquier cosa de estas, se la hemos privado durante un periodo de tiempo. Hemos privado el poderte comunicar, el poderte juntar por las noches, el poder... esto está pasando factura, y la pasará durante un tiempo, a no ser que invirtamos mucho en todo este tema. En Finlandia la inversión en los adolescentes es tremenda. Claro, esto es haciendo unas políticas que no solo piensan en 4 años, sino que piensan en 20 años. Y ahora, después de 20 años trabajando e invirtiendo en educación y en salud mental, se han dado cuenta que tenían razón. La drogadicción ha bajado a unos niveles bajísimos, o sea, una cosa casi residual. El suicidio, que tenían un problema con el suicidio en Finlandia, poco a poco la curva se ha ido bajando hasta llegar a niveles de un bienestar de salud mental tremendo, ¿no? Y esto ha sido por la inversión, pero sabiendo que al adolescente hay que cuidarle, hay que mimarle, hay que comprenderlo, un montón de factores que parece que solo sabemos más que castigar y castigar y castigar, cuando la situación social que tienen ahora nada tiene que ver con la sociedad en la que vivía yo, nada tiene que ver. Claro, también el modelo de padres y madres han cambiado, ¿no? A lo Exacto. mejor hace 20 años eran más autoritarios, ahora también se habla de una corriente a lo mejor de padres pues más permisivos, ¿no? Y también en el equilibrio está el éxito. Sí, bueno, también comprendo que muchos padres se ven abocados por la sociedad en la que estamos, o sea, es como un sistema, que decía Bronfenberner, que de los sistemas te obligan a hacer lo que tienes que... las corrientes, ¿no? Hubo una época en la que había un psiquiatra que se llamaba Stivil, que impedía o decía que no había que atender al niño cuando llora, sino que había que dejarlo llorar aunque vomitara después y dejarlo, porque así se acostumbraba, ¿no? Luego se ha desdicho, recientemente se ha desdicho. Lógicamente, después de toda la demostración de que aquello era mentira, pero muchos padres y madres optaron por coger eso porque les decían que era lo que había que hacer, ¿no? Sí que es verdad que se han hecho cosas y se están haciendo cosas, pero es que es el signo de nuestro tiempo. Es decir, estamos viviendo en una sociedad que nos está pidiendo esto. Estamos en una sociedad donde el teléfono móvil prima sobre una relación en la que nos miremos a los ojos.
que es fundamental, pero preferimos estar con el teléfono móvil. No me acuerdo dónde leí que comparaba el uso del teléfono móvil, un padre utilizando el teléfono móvil delante de su hijo, estás como mostrando que tú eres un autista para él porque no le haces ni caso. Cada minuto que le restamos a nuestra relación personal con nuestros hijos es un minuto perdido para su educación o para su crecimiento en salud mental, porque solo con el abrazo de un padre o de una madre es como se puede curar la sociedad en la que estamos, eso está claro. Bueno, pues ahí queda ese mensaje que estás comentando, que desde luego seguro que en casa hace reflexionar a muchos. Me gustaría preguntarte por el proceso de escritura del libro. Tu libro salió en invierno de 2020, si no me equivoco. Sí. Bueno, en el invierno final, digamos, finales, ya, ¿no? Sí, noviembre, diciembre de 2020, exacto, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Se escribió también en pandemia o comenzaste antes a escribirlo? Antes de pandemia. Lo que pasa es que se paralizó todo el proceso de edición cuando la pandemia, pero lo tenía escrito ya de antes de la pandemia. El verano del 19 ya lo tenía hecho y a partir de ahí empezó buscar la editorial, y a pesar de la pandemia había que publicarlo, porque me decía, pero ahora lo vas a publicar siendo que tal, y digo, bueno, no sé cuándo es el mejor momento es cuando toca, nadie sabe si es bueno o es malo, ¿no? Y lo presenté en pandemia y bueno, pues está gustando mucho y he hecho un montón de presentaciones ya del libro. Además, el libro tiene una ventaja, que tiene una licencia Creative Commons, quiere decir que es un libro libre y se puede descargar de internet gratuito o comprarlo en una librería o en cualquier sitio de internet. Pero también se puede. ¿Por qué lo hice? Bueno, pues porque sé que los adolescentes, de hecho, y lo compró en todos los institutos, en cuanto les dices que es gratis, se puede descargar de internet, ya parece que, bueno, pues entonces igual me lo leo, o sea, hay que comprarlo, me va a gastar 15 euros que puede costar el libro, no me lo gasto yo para leer un libro, ¿qué es eso? Me gustaría preguntarte también sobre cómo has visto la evolución de los alumnos a lo largo del tiempo que llevas tú como docente, y sobre todo, si has visto mucha evolución en cómo eran tus alumnos en Ateca antes de la pandemia y cómo han vuelto a las clases después de la pandemia. Sí que en esta segunda pregunta de cómo hemos visto, ya no solo en Ateca, sino en muchos centros en los que he estado y he podido hablar con los directores o con otros compañeros, el comportamiento es bastante más disruptivo. Es decir, como, oye, me da igual, voy a hacer lo que me dé la gana, estoy hasta las narices de ti, del profesor, yo qué sé, unos comportamientos muy agresivos. Esto sí que lo he visto, no sé si tiene culpa la pandemia o yo qué sé, o la pandemia ha sido una gotita más en una sociedad que estaba ya tal, no lo sé, no lo puedo analizar, pero sí que es verdad que este cambio lo hemos visto en muchos centros. No he preguntado en el de aquí, pero imagino, porque además no solo en los centros educativos, sino hablas con alcaldes de pueblos y el vandalismo ha crecido muchísimo. Bueno, pues es tremendo, ¿no? La drogadicción parece que también está creciendo, la salud mental, ni te cuento, la cantidad de chavales que tienen que acercarse a la salud mental infanto-juvenil de los servicios públicos, no dan abasto. Bueno, pues sí que es verdad que con la pandemia algo ha pasado. Lo que no sé, ni me atrevo, por supuesto, es a saber si ha sido la pandemia la culpable de estos comportamientos y si volverá otra vez a lo que había antes, claro. Pero tú sí que has visto diferencia en cómo eran los alumnos cuando tú comenzaste a ser profesor y cómo son a día de hoy. Sí que hay diferencia, pero claro, mi visión tampoco era la misma. Es decir, entonces yo era una persona y ahora soy otra. Entonces, compararlo tampoco me atrevo. No soy de los que dicen, cuando yo era joven, tal. No me atrevo porque ni yo soy el mismo y probablemente ellos tampoco. La sociedad ha cambiado y por lo tanto ellos no pueden ser los mismos, desde luego. Sí que antes los disruptivos decíamos que eran los de cuarto de la ESO, después pasaron a tercero y ahora ya estamos en segundo. Parece que cada vez es antes los cursos o la edad en la que empiezan a tener esos comportamientos disruptivos dentro de la normalidad, ¿no? De retadores, con agresividad y tal. Estos comportamientos parece que se han adelantado un poquito. Antes de concluir la entrevista, sí que me gustaría preguntarte, ¿dónde podemos encontrar Háblale a la pared?
Bueno, este libro, ya he dicho, en cualquier librería se puede encargar, lo puedes encontrar en internet y también comprarlo por internet, en ebook y tal, y también lo puedes descargar gratis si lo que pues no puedes, no quieres o lo que sea, ¿no? O para comprobar a ver si te gusta, lees las primeras páginas y luego dices, pues mira, me lo voy a comprar. Pues claro, porque el libro en papel, que es más bonito leer un libro en papel que digital, al menos para mí, lleva el gasto de la impresión, la edición y todo esto. Y por último, sí que me gustaría saber desde tu perspectiva como profesor, como docente y con contacto diario con adolescentes, ¿qué les dirías a los adolescentes, a los profesores de adolescentes y a los padres y madres de adolescentes para que sobrelleven un poquito mejor esta etapa que a veces puede ser complicada? En ocasiones no, sí. Pero en ocasiones sí. Sí. Allí suele ser complicada, ¿eh? Suele ser complicada. Hablas con las familias y es lo habitual. Yo no sé qué hacer con este chico. es lo habitual, es lo normal. Hay que abrazar. A mí me parece fundamental. Hablando con una amiga que es psicóloga y psiquiatra infantojuvenil, me decía que lo más importante en la pandemia era que cuando tu hijo tomara un comportamiento disruptivo, lo abraces, e intentes comprender por qué lo ha hecho. No gritarle, no. Ya sé que es complicado, pero también tengo otra amiga que dice que si esto no ha funcionado, prueba lo contrario, que también puede ser otra manera, ¿no? Y es verdad, o sea, mi consejo es es que hay que querer a la persona que tenemos al lado, y si es nuestro hijo, pues más, ¿no? Luego hay un consejo para los adolescentes que me encanta decirlo, lo que pasa es que no lo suelen cumplir porque es muy complicado a su edad, y es pararse un momento y reflexionar todos los días un poquito quién soy yo. Esto también vale para los mayores. Esto, me acuerdo, cuando leía biografías de Gandhi lo hacía todos los días paraba una hora y ya podía venir quien viniera, y en silencio, y no escuchaba a nadie, y un día a la semana también, y esto le hacía saber quién era él y qué quería hacer. El motivo, como decía para Dostoyevsky, esto era muy importante, tener un motivo, y Víctor Frank lo dice en el libro El hombre en busca de sentido. Víctor Frank era un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, lo dijo bien claro, dice, ten un objetivo en tu vida, eso es lo que te hará ya no ser feliz, sino seguir adelante. Los únicos que consiguieron salir de Auschwitz, que era donde estaba él, fueron aquellos que tenían un plan para después. Esto en la adolescencia es imposible, no tienen ningún plan, pero que intenten tener ese plan para ser felices, para seguir adelante, y a las familias igual. ¿Cuál es mi objetivo? Pero un gran objetivo, no vale pues comer mañana, bueno, para algunos ese será un gran objetivo, pero un gran objetivo, y aunque no lo cumplas no pasa nada. Eso es una cosa que también me parece fundamental, ¿no? Sí, pero pararse a escucharse a uno mismo, ¿no? Exacto, en definitiva, no dejarse arrastrar por la vertiginosidad. Es que es todo tan rápido que muchas veces no paramos. Para, tira el móvil, para un momento, escucha qué está pasando y analiza un momentito. Y eso es súper bonito también. Ojo, que puede dar miedo, mirarte al espejo, pero bueno, conocerse nos ayuda a seguir adelante y con cierta felicidad, ¿no? Y a los profesores imagino que les aconsejas paciencia, ¿no? También, e intentar también es fundamental, acercarse un poquito a sus alumnos. Sí, es fundamental tener paciencia, el estar ahí con ellos, comprenderlos y terminar el día diciendo, bueno, he hecho lo que he podido. y esa es la manera de proceder, ¿no? Que yo qué sé, no hay varitas mágicas en la educación, y cada uno hacemos lo que podemos. Bueno, Lorenzo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Calamocha Noticias. Te deseamos mucho éxito con Hablarle a la pared. Pues muchas gracias a vosotros. Que seguro que ayuda a adolescentes, a profesores, a padres, madres a afrontar esta etapa que a veces pues se puede complicar. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.